Le damos paso a Esta Boca es Mía. ¿Cómo estás, Vic? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes para ti, Lu. Y hoy sí que son buenas, ¿eh? Hay un sol lindo, calentito afuera. Bueno, viste que la temperatura no sube mucho, pero si hay sol... Disimula. Exactamente, exactamente. Hasta que cae el sol que hay que seguro que tener un abrigo a mano. Exacto. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Para ti también. Chau, chau. Lu. Y muy buenas tardes para todos. En casa, a partir de este momento, empezamos el vivo en la tele, cerrando la semana, una semana con mucha información, y vamos a empezar hoy con la que tiene que ver con las medidas que anunciaba ayer el gobierno. Escuchábamos al ministro de Turismo, escuchábamos a la ministra de Economía, novedades que tienen que ver y medidas con el turismo. Repasemos. El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, el mayor que puede. Y en base a eso es que nosotros estamos en condiciones de dialogar y de emplazar al sector privado para que haga lo propio y realice el máximo de los esfuerzos. Para ello, estamos pensando en generar algún tipo de sistema en el cual, de común acuerdo entre las entidades que generen estos estímulos, habiliten la posibilidad de participación de los privados a través de página web publicando sus precios y de esa manera que tenga alcance directo a los beneficios. La decisión y la determinación del gobierno es que todos estos beneficios se le traslade al 100% de los uruguayos como manera de incentivo y de estímulo para que tomen la decisión de realizar actividad turística. Porque queremos tener verano para todos, queremos que haya mucha actividad turística. La mejor noticia es que estamos en el escenario de máxima renuncia fiscal en lo que respecta a estas medidas, que por otro lado va a redundar en mayor actividad, menos seguro de desempleo, más empleo, que fue uno de los elementos que los priorizamos al elaborar las medidas, y mayor recaudación. Por eso es difícil hacer una estimación, estamos dando por un lado, esperando recibir por otro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo les va, queridos? Hoy estamos Women in Black, ¿no? ¿Qué les pasó? Y bancada femenina de este lado. Y bancada femenina. Tenemos bancada y coordinamos. Bien, bueno, empiezo por ustedes. Vero. Bueno, yo creo que son excelentes incentivos para generar mayor movimiento. De algún modo era lo que se estaba esperando también, una vez de que se había anunciado que las fronteras iban a estar cerradas. Bueno, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo se iba a estimular este asunto del turismo interno? Creo que el gran desafío es ahora lo que decía allí el ministro, ¿no? Que realmente estos beneficios se trasladen al consumidor y hagan la diferencia, ¿no? Que no sean solamente, bueno, una suerte de ayuda para el que ya pensaba hacer turismo, sino que realmente hagan la diferencia para que tal vez el que estaba en duda o el que tiene que hacer un esfuercito ¿Y para para hacerlo. eso son suficientes las medidas anunciadas? Bueno, yo creo que no son las únicas, ¿no? Creo que incluso se están pensando otras y se van a anunciar en los próximos días. También me parece que habría que apostar a alguna especie de turismo social, algún programa de turismo social, donde no sea solamente librado a los empresarios que apliquen las determinadas medidas, sino que el propio Estado el propio gobierno sea quien estimula eso. Me parece que por allí podría venir otro paquete. Bien. También tiene que venir otro paquete para aquellos que dejaron de funcionar, porque estas medidas son también para aquellos empresarios que de alguna u otra manera, haciendo muchísimo esfuerzo, se mantuvieron en el mercado. Hay hoteles que ya cerraron, que no van a abrir por estas medidas, y me parece que allí están los dos grandes desafíos. Pero las que se anunciaron son, a mi entender, buenas medidas, y así las ha recibido, creo que, la generalidad de los operadores turísticos. ¿Coincidís? Bueno, yo creo que esto es un ejemplo de que se puede realmente reactivar incluso la economía interna de esta manera, y debería esta mirada, diríamos, sobre la economía debería extenderse a otras áreas de la economía nacional. A mí me parece igual que habría que casi que equiparar las medidas que se usaban, por ejemplo, para los turistas argentinos, que se les daba hasta un tanque de nafta, no se les cobraba el peaje, etcétera. Y de alguna manera permitir que, por ejemplo, yo qué sé, que los salteños, como vino el otro día el edil
O sea, esa del idea la municipio. tiramos, esa idea Era dijimos, muy ¿se buena, acuerdan? era muy buena, y ellos justamente decían también que pasen unos días en Montevideo, etcétera. Pero bueno, yo creo que efectivamente eso es una buena noticia, y creo que visto que, y estoy totalmente de acuerdo con que no se abran las fronteras, el turismo interno va a ser la clave como para que se reactive este sector de la economía. Bien, por aquí. Muy oportunas las medidas, porque yo sé que es parte del segundo tema que vamos a tratar hoy, pero de alguna manera tenemos que también mirar lo que hacen nuestros vecinos, sobre todo para tomar nuestras propias medicinas y sobre todo tomar políticas proactivas y anticiparnos a lo que se puede venir. Las medidas no son solamente las que escuchamos anoche, sino que también, como decían recién las compañeras de panel, hay cosas que se vienen haciendo, pero la más importante es cerrar la frontera. O sea, cerrar la frontera creo que es una decisión en este momento clave, sobre todo porque estamos viendo lo que está pasando con nuestros vecinos, pero también estamos viendo lo que empieza a pasar acá, despacito. Escuché hace un par de horas atrás al especialista Álvaro Galeana hablar que en 7 o 10 días el Uruguay, él prevé por lo menos que estemos superando los 100 casos diarios. O sea que todas estas medidas las tenemos que mirar en el marco de las perillas sabiamente encendidas de la economía. Bien, pero a ver, ¿no te parece que se agregó una perilla nueva? Porque hasta ahora nos manejábamos más o menos entre las perillas de la salud y la economía, ¿no? Sí. Y ahora, pero turismo es otra cosa, o sea, yo sé que estamos hablando de economía, pero en realidad supone además otros desafíos. Vas a tener que reformular seguramente el concepto de vacacionar. Sin duda. Porque olvídate de las vacaciones de antes, de juntarte con amigos, de ir para acá o para allá. Hay que reformular muchas cosas, ¿no? Sin duda. Pero además quería aprovechar, en eso me estás dando el pie para contar alguna pequeña experiencia personal de estos días, que estuve haciendo mini turismo. Que nos llenó de envidia. Que les llenó de envidia. Ay, sí, mandó unas fotos. Mandé unas fotos. ¿Puedo sugerir que en el grupo de WhatsApp no vale mandar fotos de quien está disfrutando? Porque somos muy envidiosos. Mientras todos otro acá. está trabajando. Es promocional. Pero me encontré bueno, cosas si fue muy... canje, está bien, se lo permitimos. Encontré cosas muy interesantes de turismo local, de turismo nacional, que vale la pena hacerlas conocer en los lugares donde la relación precio-calidad es correcta, es buena. No conseguís alojamiento en el litoral. O sea, hay cosas muy buenas, hay gente que está trabajando con mucha iniciativa, con mucho esfuerzo, algunas con muchas dificultades. O sea, sobre todo, por ejemplo, me dio mucha pena en Arapey que pusieron un peaje, hay todo un camino de 20 kilómetros que es casi intransitable para llegar a las termas del Arapey. Pero adentro vi una propuesta muy interesante. Vi en Daimán propuestas muy interesantes. Vi en Paysandú nuevos emprendimientos hoteleros. O sea, me está gustando lo que está pasando a pesar de las dificultades, porque es un buen camino. Yo creo que el Ministerio de Turismo ahí tiene una oportunidad fantástica. Creo que Verónica estaba diciendo algo recién. O sea, hay que difundir más cosas de las nuestras, porque por todo el interior del país, aparte de lo que es las bellezas de Maldonado, de Rocha, por todo el interior del país hay ofertas muy interesantes de turismo ecológico, y bueno, de turismo de salud, como es el caso de las termas. Así que me atrajo mucho todo este proyecto del gobierno y esta renuncia fiscal que va a hacer efectivamente el gobierno para atender una situación que venía bastante postergada, como es la del turismo. Me queda una duda si la renuncia fiscal se suma, es por cada trabajador, es por empresa, si se suma a los 5.000 pesos ya previstos, ¿no? Por cada trabajador que se retomaba. En el área de turismo. Pero de todas 8.000 maneras, en total, para el turismo. Esa renuncia fiscal se va a devolver con creces, porque la gente va a empezar a consumir, va a empezar a mover la economía. Bien. Y eso es lo que no se entiende a veces. Bien. Una de cal y una de arena para el turismo, ¿no? ¿Por qué? Cerramos las fronteras, que está perfecto, pero damos un alivio con esta batería de medidas que es muy importante, Sobre todo esto que estamos hablando de no solo la renuncia fiscal en cuanto al descuento del IVA y demás, que es muy importante. No hay que olvidarse que la recaudación recién el mes pasado en la DGI,
¿verdad? La recaudación de la DGI, estuvo un 0,8% por encima de la línea media, o sea que no descendió recién el mes pasado. O sea que estamos hablando de una renuncia fiscal importantísima para el Estado, ¿verdad? Sumado, lógicamente, a los 780 y pico de millones de dólares del Fondo Coronavirus y demás, y a la baja de la recaudación. Hacíamos a los argentinos, ¿eh? Pero, ¿cómo? Ya se lo hacíamos a los argentinos, No, que está entraban bien, por... pero... También, Está bien, por pero vos centenares de miles. Pero no te olvides una... Lo hacíamos. Pero no te olvides una cosa. El turismo argentino, los argentinos acá el año pasado vinieron 1.700.000 turistas argentinos. El turismo interno representa aproximadamente el 30% de la recaudación del turismo en el Uruguay. Con lo que se pretende con esto no es tener una buena temporada, es tener una temporada que pueda por lo menos permitir un oxígeno para enfrentar la que viene. Estas medidas pueden aproximadamente lograr un 50% de esa recaudación que es lo que puede llegar a permitir ese oxígeno. ¿Van a venir más medidas? Van a venir más medidas, tienen que venir más medidas. Pero creo que estas medidas son fundamentales. De hecho, la Cámara de Turismo se pronunció y estaba muy conforme con esto. Fue una respuesta a lo que estaban pidiendo. Pero lo que, no sé, es que eras vos que lo planteabas, Evita, ¿no estaría bueno que nos devolvieran el IVA entero como se hacía con los argentinos? Por eso digo, ¿O es demasiado? Bueno, lo que pasa es que, a ver, es lo que yo hablaba recién. Esto corresponde a una renuncia, pretende una renuncia fiscal muy importante. Repito, muy importante. ya la hacías antes Está con los bien, pero argentinos. ¿Por qué no la haces con los uruguayos? El IVA cero para los hoteles es nuevo. El IVA cero no existía. Sí existió IVA cero. Para los hoteles ¿IVA cero? no. ¿En los hoteles? Yo no lo recuerdo que existía. Pero independientemente de eso, antes, era antes. ¡Wow! ¡Qué bueno que... Estás iluminado hoy. ¿Por qué no? Porque no remarcarlo. Porque vos me decís antes, sí, por supuesto, en el 2019, en el 2018, por supuesto. Hoy estamos en una situación totalmente irregular. No se puede hacer una renuncia fiscal tan grande. Yo no sé si esta renuncia fiscal que está haciendo el Estado, después cómo lo va a levantar. Pero el asunto es que hay que resolverlo ahora. Y me parece que va por el camino. Pero es que en realidad, ¿cómo va a levantar qué? Porque si tú tenías una temporada como lo que parecía que íbamos a tener sin estas medidas, ¿de qué recaudación me estás hablando? Exactamente. Creo que ahí está... por eso ayer la ministra de Economía no fue muy precisa al hablar de cifras, porque estamos todos sobre la base de una hipótesis de qué. Porque no sabemos lo que iba a pasar. Pero vos fíjate, está bien, pero vos fíjate una cosa. Hoy en día hay aproximadamente unas 20.000 personas en el seguro de desempleo por el sector turismo. Estos 8.000 pesos de descuento de los aportes patronales es un descuento que implica prácticamente el total de un sueldo de una persona que vuelva a insertarse en el sector turismo. Y eso es una renuncia del BPS que va a tener que vertirla. Pero si tú no tenés movimiento turístico, vas a tener aún más cantidad de personas en seguro de desempleo. Entonces creo que las cuentas todavía son muy prematuras para hablar de una gran erogación fiscal. Y además el seguro de desempleo lo pagás. Lo pagamos todos los uruguayos. Los seguros de desempleo no son gratis, los paga el Estado. Está bien, pero... Sí, mientras vos tenés esas personas en seguro de desempleo, estás pagándole, aunque sea un porcentaje, un 60 o algo por ciento de su salario, pero también estás teniendo una erogación en el seguro de desempleo, no es gratis. A ver, vamos a consultarle al propio ministro de Turismo, ¿les parece? Brillante, ¿No es más fácil? Germán Cardoso, bienvenido, un placer de verdad que esté con nosotros aquí. El placer es mío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos analizando un poco, debatiendo algunas de las medidas que se hicieron públicas ayer, ¿no? Y entonces, bueno, entre que si debiera haberse devuelto el IVA entero a los uruguayos, como se hacía con los turistas argentinos en temporadas pasadas, hasta dónde puede, hasta dónde se quiere, cuáles son las, digamos, los criterios con los que se ha manejado el gobierno para llegar a estas medidas. A ver, Victoria, lo primero, que lo digo con absoluta sinceridad, no es un tema de entrar en discusión de chicanas políticas, pero digo, forma parte de la realidad. Para entender todo esto, cómo llegamos a estas medidas que aplicamos, hay que entender que recibimos el país en marzo con un déficit fiscal de 5 puntos del Producto Interno Bruto. Que eso implicaba que las calificadoras de riesgo inexorablemente imponían que había que reducir ese déficit para que el país no perdiera su grado inversor y que todo eso, obviamente, si sucede, encarece la deuda, encarece intereses, encarece el acceso al crédito y lo terminamos pagando todos. Entonces, transcurría una semana de que se asume el gobierno en esas circunstancias y que no estaba previsto en el programa de gobierno de ningún partido político tenerse que a la semana de hacerse cargo del gobierno hacer frente a una pandemia que no es un problema nuestro, está claro, es mundial, es del mundo entero, pero sí que no estaba previsto
eso ha producido que no hayamos podido ahorrar lo que había que ahorrar para reducir el déficit, sino que el gobierno ha tenido que poner 900 millones de dólares más encima del déficit para hacer frente a la pandemia, los seguros de paro, el refuerzo a la asistencia de hospitales de ACE, que por suerte, como el país ha ido logrando tener un bajo crecimiento de lo que es la curva de contagio, nos ha ido dando tiempo a estar mucho mejor preparados. Hoy estamos a nivel de CTI, de respiradores, de todas esas cosas, 100% con mayor capacidad que en marzo. Digo, obviamente que ha ayudado las circunstancias que hemos transcurrido una cantidad determinada de meses que nos ha dado el tiempo para prepararnos. Entonces, ¿qué quiero decir? Ha habido una inversión que no estaba prevista, que hace a que tengamos que asumir la realidad de las cuentas tal cual como están. Hoy, la actividad turística, el ministro de Turismo es el primero que lo ha reclamado incesantemente, en cada consejo de ministros, en cada atención que le hemos hecho a las agremiaciones, a la Cámara Uruguaya de Turismo, a las gremiales, de entenderlos, de solidarizarnos, de gestionarles todo tipo de auxilio, de Además apoyo, le tocó lidiar con el sector más afectado. de transferir porque, los pagos que hemos podido de tarifas públicas, el acceso al crédito, el BPS, la DGI. Hemos venido durante todos estos meses haciendo un montón de mandados que no estaba previsto en el menú de acción del ministro de Turismo. Hoy, obviamente, cuando analizamos lo que ha sucedido en la región y en el mundo, y tenemos que tomar una decisión, bueno, ¿cómo va a ser el desarrollo de nuestra tradicional temporada alta de sol y playa? Es que con mucho dolor, pero con responsabilidad, tomamos la decisión de tener fronteras cerradas. Porque la prioridad del gobierno, más allá del efecto económico, sigue siendo velar por la vida y por la salud de los uruguayos. Esa es intransable. Entonces, lógicamente, eso trae perjuicios y daños, sin duda. El hecho de cerrarnos al turismo es una decisión que se toma y hay que asistir a un sector en la medida de las posibilidades que tenemos. Y es allí que después de importantes negociaciones y diálogos, intercambiar opiniones, es que llegamos a la batería de medidas que pusimos en conocimiento ayer. ¿Qué es lo máximo que podemos en este momento? Y estamos evaluando otras, como lo dijimos, que no están comprendidas en estas que anunciamos en la noche de ayer, pero que no significa que no podamos introducir algunas más que hayan quedado en el tintero, que no representen tal vez alguna derogación muy significativa, pero que dé asistencia a un pequeño sector que no se ha sentido asistido o alcanzado por las medidas que anunciamos ayer. Pero digo, siempre se necesita más. Ese es un dato de la realidad. Las demandas son infinitas, más en tiempos de crisis, de pandemia, y los recursos son finitos y uno tiene que manejarse con lo que tiene. Y lo posible, lo máximo posible que logramos era esto. Bien, por supuesto que hay muchísimas preguntas para hacerle al ministro, por suerte se va a quedar con nosotros un rato más. Voy trasladándole una de un televidente que dice, por favor, no dolarizar los precios, pagan sueldos en pesos, compran todos los insumos en pesos, pagan todos los gastos fijos en pesos, ¿por qué poner precios en dólares? A ver, algunas cosas tienen su lógica, pero en realidad lo que está preguntando es, si no van a venir extranjeros, ¿no? ¿Por qué no mantenemos en pesos parte de, sobre todo en los lugares más turísticos? Pero, ¿lo conversamos a la vuelta? Por supuesto, Ya es un planteo muy racional. ¿Verdad? Ahora, tenemos una economía dolarizada. Los uruguayos compramos autos en dólares, casas en dólares, electrodomésticos en dólares. Por eso, tiene lógica lo que pregunta, pero nos vamos a dar con ciertas reglas del mercado. Pero está bueno, por eso lo trasladé. Ya venimos. Entre la nieve